Tenemos aquí, quizá yo creo que a la pareja de padre e hija más célebre del mundo de la cocina mundial, que son Juan María, lo digo además con mucho merecimiento, porque ella ha caminado por sus fueros, tiene todos los reconocimientos habidos y por haber, con lo cual eso de que de casta le viene al galgo vale, pero ella tiene su propio camino, se lo ha ganado a pulso. Y él es un padre directo, siguen trabajando los dos en el mismo restaurante, es decir, llevando adelante el negocio familiar. Vamos a ver, lo primero que os quería preguntar es lo siguiente. Juan Mari tiene una trayectoria muy reconocida en el mundo de la cocina, es uno de los creadores de la nueva cocina vasca y lo sabemos todos y mis lectores el doble. Pero ¿cómo se lleva eso de trabajar con una, entre comillas, vaca sagrada, ya que tenemos a India aquí, de la cocina española? Bueno, yo cuando me dediqué a trabajar, empecé, pues mi padre ya era muy famoso, entonces yo ya sabía lo que me esperaba y ya sabía qué me iba a pasar, qué me iban a comparar, qué iban a decir, no llega a la altura, etcétera. Pero bueno, eso es ley de vida, lo mismo suelo pensar yo de otra gente. Entonces, bueno, tienes que, si realmente quieres hacer lo que te gusta, como era mi caso, pues hay que tener paciencia en la vida y yo creo que al final cuando haces lo que te gusta y yo creo que tras 25 años, no lo digo en plan mal, sino lo digo en plan, yo creo que ya ha quedado claro que a mí me gusta mucho la cocina y decía, qué pena no dedicarte a lo que te gusta, es como si alguno de mis hijos se quisiera dedicar, pues no se lo puedo negar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que él siempre me dice, Elena, tú tienes mucha fuerza interna, no te preocupes, sigue dándome ánimos, nunca me desanima, todo lo contrario. Entonces, cuando tienes un apoyo así, es todo mucho más fácil. ¿Cómo se ha llevado eso de las comparaciones desde el punto de vista del padre, cuando ella empezaba y todo el mundo comparaba? Cuando empezaba, bueno, pues ella estaba ahí y hacía las cosas muy bien. Me empezó desde el principio a dar muchas ideas y abrió mucho las puertas del abanico de la cocina, ¿no? Claro, luego como ha sido tan maravillosa, ha sido tan buena y la ha ido tan maravillosamente, ella pues oye, ha sido muy fácil. Pero al principio, ¿cómo se llevan las críticas? Es decir, tú como padre, cuando oías, bueno, es la hija de Artac, ¿tú qué decías para adentro? No, pero es que entonces ella hacía cosas, pero normalmente el que las hacía para la gente era yo, pero te estoy diciendo los 2 o 3 primeros años. Y después ella ya empezó a coger su camino, y ya no había grandes problemas, tanto lo que ella hace. Bueno, lo que pasa es que aquí hay una cosa, nosotros somos un tándem, para que un plato salga, tenemos que estar los dos de acuerdo. Si alguno de los dos no está de acuerdo, no sale el plato hasta que se arregle como queremos cada uno que esté. Ha sido muy fácil. Tengo noticia, tu educación, Elena, tú has pasado por el colegio alemán. De alguna forma dicen que el aprender alemán amuebla la cabeza. ¿De qué manera te ha influido a ti a los efectos de luego ponerte a cocinar? Esa educación germánica que has recibido. Bueno, por un lado la educación del colegio alemán era una educación muy germánica, muy ordenada, pero luego también era gente muy abierta, era una educación muy abierta, ¿no? Por un lado muy estricta, pero a lo mejor pues en su día hacían expresión o estudiamos una serie de expresión corporal, ideas, leíamos libros muy raros, era muy bonito, ¿no? Participabas mucho en clase, mucha música, mucho teatro. Entonces, te enseñaban la creatividad. Por otro lado, el orden a mí me ha venido siempre bien, ¿no? Mi padre y yo siempre discutimos porque yo soy muy ordenada y él es menos, ¿no? Y yo soy muy desordenado. Entonces, yo creo que un orden excesivo tampoco es bueno, ¿no? Tienes que ser ordenado, pero luego también tienes que saber improvisar. Yo creo que el hablar idiomas es muy bueno por la cabeza. En nuestra profesión hablas idiomas. Claro, en mi caso, pues yo viví en varios países, los tuve que aprender. Claro, si no los hubiese aprendido, no sería normal. Entonces, cuando estás 2 años en Francia, evidentemente aprendes francés. Habla 5 idiomas. Sí. Entonces, para mí el aprender idiomas me ha abierto mucho la mente, ¿no? Para empezar, puedo leer libros en muchos idiomas y ver la tele en distintos idiomas, que eso ya es bastante. Pero luego también a la hora de que has comido en esos países, has visto sus costumbres y muchas de las cosas
las traje y las adaptamos, ¿no? Y me hacía gracia cómo mi padre reaccionaba ante esas cosas tradicionales, ¿no? Como por ejemplo, venía de Inglaterra y decía, mira, un cheesecake. ¡Hala, qué bueno! Entonces él no sabía lo que estaba hablando. O venía de Suiza y decía, mira, un rösti. O venía de Francia y le decía, mira, una ratatouille. Bueno, eso ya sabía, evidentemente, ¿no? Pero no solo... Yo me acuerdo que una vez estaba en un restaurante y le dije, mira, usan cuchillos eléctricos para cortar. Y me dice, Elena, compra 5. Me viene con los 5 cuchillos. ¿No? Le daba igual, él quería innovar, él quería... Tú lo que veas interesante, no se trataba de copiar, porque los sabores y las técnicas no me dejaba copiar, pero lo que era la puesta en escena, la tecnología, eso sí. Coger ideas. Sí. Habéis hablado de coger ideas, pero vosotros en el restaurante tenéis un laboratorio de sabores. Con lo... Exactamente, entonces a lo que iba, que la gente no se quede con la idea, las personas que nos conocen también, que puedan ver este vídeo, que no se queden con eso de que Elena ha viajado mucho y se ha traído muchas cosas de fuera. Yo también he viajado mucho, y tú has viajado el doble, yo creo, todavía que ella. Entonces, mayor, claro. sí, por años, sencillamente. Pero lo que quiero un poco es que habléis de qué innovación, es decir, cómo encaráis la innovación dentro del restaurante. Bueno, yo me di cuenta hace años que el primero que estaba con nosotros, Xavi, que lo fiché para... ¿Estabas tú cuando lo fichamos? ¿A Xavi? Jesús, y antes. Antes que... No, Xavi estaba abajo. Justo llegué ahí. Xavi hacía las pruebas en la cocina. Yo le cogí a Xavi para que enseñase, le llamábamos Xavi Chocolates, ¿no? Para que enseñase a mi pastelera a hacer bien el chocolate. Y ya se fue enrollando. Y entonces, claro, lo que pasa es que nos dimos cuenta que allá abajo, en la cocina mismo, donde él hacía cosas pues que no se podía pensar bien, porque, claro, nosotros llevamos la producción, y cuando hace falta, oye, venga, echaros una mano y tal. La cosa es que pusimos una cocina de investigación arriba, encima del restaurante, y allí se pusieron Xavi, luego vino Igor, luego vino... otro, y luego vino el hijo de Xavi, que está ahora, que hace poco, y luego pues una chica también que ordena todo lo que son las especias. ¿Cuántos sabores tenéis hasta ahora? Porque claro, imagino que el laboratorio de sabores tiene vida, es decir, no es un numerus clausus de sabores, sino que vais descubriendo año a año. Hasta ahora, ¿cuántos tenéis pensados? 1.600 sabores, nada menos. Sí, y además lo que es interesante es que cada ingrediente tiene un número, porque al principio empezamos a agrupar en familias, ¿no? Hacíamos básicamente como los sabores, dulce, salado, ácido y amargo, pero luego nos dimos cuenta que puede haber, el mismo ingrediente podría ser también crujiente, podía ser una especie, podía pertenecer a familias distintas. Entonces ahora lo que tenemos una nutricionista, una experta en nutrición, que lo que nos hace es, nos pone un número en cada ingrediente, lo cataloga, da la información tanto histórica como nutricional de cada elemento, y luego encima lo hemos incorporado a un código QR, ¿no? Tú le das a la caja con una aplicación y te sale toda la información en el teléfono, es fantástico. Entonces con eso no pierdes mucha información. Y bueno, todo lo sabe de forma natural, ¿no? No forzamos nada, todos porque queremos que sea práctico. Nuestro laboratorio, todo el mundo se piensa, luego en el laboratorio, aunque haya maquinaria sofisticada como tienen muchos restaurantes, luego en el fondo es todo para ayudar al producto, ¿no? Yo me acuerdo desde muchos años, ¿no? Él era muy lanzado y se atrevía con todo, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Le decía yo. Pero luego sí que es verdad que yo me he dado cuenta al cabo de los años que sin innovación y evolución te quedas parado. Entonces ya nos estamos imaginando a Juan María y a su hija en esa cocina alquimista, bueno, alquimista natural, manejando ingredientes y pensando, maquinando el próximo menú. ¿Qué es lo que vamos a mezclar y qué es lo que les vamos a dar? Ahora mismo, hablando del trabajo para el próximo año o para la próxima temporada, ¿en qué estáis trabajando? Bueno, estamos trabajando según la temporada. Te meto que no sabemos lo que vamos a hacer hoy, fíjate, como pues lo que vamos a hacer mañana.
Porque mira, esto de la imaginación, de la creatividad, hay que pensar como unos niños. Los niños ya les ves, tú ves a unos niños en un parque y no hacen nada igual, pues nosotros igual. Nosotros de repente un plato nos sale en una semana como tarda 2 meses en salir. Entonces me parece que jugamos mucho con las estacionalidades y, pues, bueno, y hacemos 50 platos distintos al año. Ahora estamos haciendo platos en torno a las, por ejemplo, pues ahora utilizamos mucha cococha, ya se ha acabado el chipirón y el bonito, se está acabando. Luego también en invierno va a empezar la trufa, las palomas, el corzo, etcétera, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Tienes todo el rato como la ilusión. Es como cuando en la moda se acaban las últimas prendas y viene la nueva temporada, ¿no? Aunque ahora empiezan antes, pero tienes esa ilusión de, ay, ¿qué voy a hacer con las cocochas? Hay casi siempre, pero nos vienen muy bien. Ay, ¿qué voy a hacer? A veces angulas, claro, angulas no para todo el mundo, pues tiene un precio elevado, entonces el que lo pide, ¿no? Es bajo demanda. Hay las ostras, ¿no? Y dices, qué bien. Los cardos de alcachofas. Es todo el rato, todo el año, pues lo coges con ilusión, ¿no? Nunca cambiamos un plato hasta que no encontramos uno nuevo que sea igual de bueno que el que hayamos tenido. No se trata de cambiar por cambiar, porque eso es malo para la cocina, ¿no? Tampoco, pues, se trata de que tengas 10 años el mismo plato, pero no cambies por cambiar, ¿no? No pasa nada porque 2 años tengas el mismo plato. Y bueno, y ahí estamos. Ahora vamos a hacer un plato de cocochas que es muy divertido, que va como con unas líneas, que se va a llevar cocochas en su onda, que parece un disco. Un disco especial, pequeño. Ajá. Y con eso podemos hacer unos círculos. A eso íbamos. Acabamos de ver un restaurante muy desinhibido, que es el de Gagan, porque la gente chupando los platos, pero yo lo que les decía antes de la entrevista es que la diversión en Arzac es diferente, pero la hay y mucha. Entonces es un poco hacer llegar a los lectores ese tipo de diversión que ofrecéis. Hablando del plato divertido, del tocadiscos y todo esto, poca gente sabe, salvo personas que hemos estado un poco siguiéndoos, incluso en congresos gastronómicos y demás, que sois, entre otros, pioneros de la cocina multisensorial en este país. Tuvisteis un partnership, una asociación con Philips, y empezasteis vosotros con el tema de los platos que ofrecían un plus de luz y de ambiente. Con cafetera, con cafetera, en fin. Exactamente. Siempre, yo ahora, por ejemplo, trabajo para Samsung, que también hacemos innovaciones. Ajá. ¿Nos cuentas algo de lo de Samsung? Sí, ellos lo que más bien hemos hecho ha sido instalaciones que te ayuden a cocinar con precisión, con imágenes muy bonitas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos saltando, nunca repetimos el mismo estilo, ni queremos ampliar demasiado un tema porque al final terminas aburriéndote, ¿no? Nosotros vamos saltando de un tema al otro, ¿no? Que es un poco lo que decía mi padre, que es un poco como el mundo infantil, que los niños no es que se cansen, necesitan variedad, porque la monotonía no entra en el mundo de los niños y en el nuestro tampoco. Tú ten en cuenta además, bueno, cuando se nos acaban ahora, que se nos acaban digamos, el bonito, claro, ya lo dejamos hasta el año que viene. Si el año que viene, como ha dicho Elena, no encontramos un plato de bonito que podamos, que supere al del año pasado, lo ponemos el mismo. Estupendo. A eso iba un poco, porque aunque efectivamente os apuntáis también a la cocina multisensorial, es parte de la diversión que ofrecéis a los clientes, me da la sensación de que en Arzac no perdéis de vista nunca jamás el centro, es decir, la raíz, lo que importa, que realmente es el sabor, el ADN, y estáis ahí. Aunque luego hagamos con cocina súper creativa. Bueno, nos están diciendo que tiene que pasar otro periodista a disfrutar de vuestra compañía y de lo que le queréis contar. Os agradecemos muchísimo el tiempo que nos habéis dedicado y esperamos que no sea la última vez que habláis a dúo con Isbu. Y enhorabuena por lo que hacéis, que os seguimos mucho. Muchas gracias. A vosotros.